Me sedujiste, tú me seduciste, iglesia santa, como cualquier mujer, y yo me dejé seducir con tus encantos, como cualquier hombre. Me llevaste a tu desierto, a tus retiros, cautivaste mis oídos con suaves palabras, atrapaste mi tierno corazón y me fui detrás de ti. El tiempo no ha borrado mi amor de juventud, y soy feliz. Tú conmigo y yo contigo, y seremos felices por siempre, eternamente. Así versa una de las elegías de mi invitado de hoy en su libro El más bello de los poemas. Pudiéramos decir que aquí se resume la profecía de su bisabuela cuando Mami Nena le dio a luz. Cuenta la historia que en un otoño de septiembre de 1939, al nacer la bisabuela Damiana exclamó: «Nenita, tu hijo es varón y será sacerdote». Pero dejemos que sea él, en persona, quien nos narre esta plática sobre aquellos acontecimientos y un poco de su historia. Y así pues, desde allí, nos siga iluminando. Para mí es un honor contar hoy con la presencia de un amigo. A propósito del evangelio de hoy, hay una frase que dice que los ciegos saben que existe el sol no porque lo ven, sino porque lo sienten. Yo puedo decir que creo en Dios porque tengo amigos y a través de mis amigos siento su presencia. Quiero darle la bienvenida a Monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio. Bienvenido, Monseñor, muchas gracias por accederme a su persona, por permitirme llegar a usted y sobre todo por su amistad. Bienvenido. Gracias, me estoy riendo y estoy contento, gracias, porque con los medios de comunicación, desde que soy niño, digamos así, de los 9 años, no necesito que me empujen mucho. Voy con mucho gusto y me siento bien, diría como en mi casa. Y estoy contento porque llevas adelante este programa con ese nombre que es un apodo, el apodo que te tienen, Neti. Entonces, lo he repetido 10 veces. Muchas gracias. Entonces, sí, con mucho gusto, ustedes saben, estoy aquí en el programa y lo hago de mil amores. Estamos siempre a tus órdenes. Gracias, Monseñor, gracias. Tú me preguntaste sobre la vocación. Sí, pero quisiera comentar que son muchos los méritos sociales y eclesiásticos que usted ostenta, Monseñor, en su hoja de vida. Creo que su lema como obispo y luego como arzobispo resume esta profunda espiritualidad mariana y eclesiástica suya. Su lema dice: «He aquí a tu madre». Creo que no me alcanzaría un programa para abordar toda su trayectoria, que no solo pues honra a la iglesia local, sino también que trasciende, que tiene una trayectoria pues a nivel de Latinoamérica y también a nivel del Vaticano. Yo quiero a nivel de la iglesia agradecerle y sobre todo pues para nosotros, como le decía, es un honor tenerle aquí y contar con su testimonio de vida. Monseñor, y entrando en la materia de hoy, pues ya usted está arribando, como le decía, usted está arribando a 60 años de sacerdocio. Así es. Y yo quiero empezar preguntándole, ¿es usted un hombre feliz? Mira, creo que muchas partes lo puedo decir. Yo puedo decir de verdad, así, ciertamente, que yo entré al seminario a los 15 años, se cumplió lo que ahora digo que antes no lo decía, la profecía de mi bisabuela. ¿Tú sabes lo que es? A un niñito recién nacido, no se puede decirle ya, va a ser sacerdote, y que uno no quiera ser sacerdote. Ese poema que escribiste, y lo siento así, no sé, la espiritualidad del sacerdote, vivida por mí, con la iglesia, es como la de un marido con su esposa. Entonces yo puedo decir que
soy inmensamente feliz. Lo puedo decir, siempre recuerdo una frase del cardenal Veras, que decía, sacerdote para siempre, y si volviera a ser sacerdote. Y es verdad, no es una cosa de que me siento feliz, contento, y yo respeto las otras vocaciones, la considero útiles, que cada uno escoja la vocación para la que fue llamado. Papá y mamá fueron llamados a ser casados y tuvieron 7 hijos. Pero si ellos no se casan, yo no nazco. Entonces, mi vocación, yo me siento muy feliz. Y todo el que sienta eso, y aunque mi abuela dijo eso, la vocación sigue siendo un llamado personal. Un llamado personal que lo tuve yo cuando yo tenía 14 años. Un llamado personal de Dios. Aunque puedo contar esta anécdota. Mi papá, un día jugando domino en la casa, un domingo, como hacía siempre, y como sigo haciendo yo, jugando con los dominos, dijo, yo tenía 11 años, le dijo a los que estaban ahí, pasé y me dijo, este es mi hijo Ramoncito, lo voy a hacer monaguillo y después sacerdote a los 11 años. Y yo me paré con unos 11 años y le dije, usted está loco, monaguillo yo y sacerdote menos. El papá me dijo, mire muchacho malcriado, váyase al cuartico, el cuartico de la prisión de castigo. Y me dejó el domingo entero ahí, a los 11 años. Es decir, no pensaba eso. Yo pienso que en mi familia había la idea, lo pienso, de que la profecía, pero nunca no se fomentaba eso, no se decía. Lo oí esa vez de papá, tal vez ellos hablaron otras veces de eso, pero no recuerdo nada. Solo recuerdo esa anécdota. Y después, a los 14 años, leyendo la vida de Cristo, sentí que Dios me llamaba a ser sacerdote. Desde los 14 años, enero del 54, hasta el día de hoy, la frase que tú dices, no la pienso mucho, es verdad. Yo me siento feliz y todo depende del enfoque que uno le da a la vida. Es una decisión. Yo tomé la decisión de ser feliz. Pero soy feliz porque escogí ser sacerdote y vivo. Lo practico cada día y eso me hace ser feliz. Monseñor, como bien usted decía, pues creo que lo que usted nos ha contado habla de un núcleo familiar no solo de fe, sino también profundamente unido, donde estaba Dios siempre en el centro de todo el ambiente familiar. Cuénteme un poco, ¿qué tal era ese ambiente? Cuénteme un poco de dónde se crió, pues usted, con quién, cómo fue ese núcleo familiar en el que usted creció hasta los 14 años, antes de entrar al seminario. Puedo hablar del núcleo familiar de mamá, a mi nena. El núcleo familiar que viene de parte de papá. Uno empieza por el papá siempre. Los de la Rosa siempre fueron una persona de fe, practicante. Cuenta un padre Jean Lacaille, del que te he hablado ya, que estudiando los libros de Higüey, los libros de bautismo de Higüey, hasta el año que los estudió, no sé hasta cuándo, hasta el 80 por ahí, los de la Rosa siempre se han casado por la iglesia, desde 1750. Wow. Sí. Por ejemplo, con mis abuelos no se casaron en el momento del matrimonio, pero después se casaron. Y yo he visto, mis sobrinos, unos sobrinos también hicieron lo mismo y después se casaron por la iglesia. No quiero decir que no se casen y que se casen inmediatamente, pero han vivido esa dimensión de fe. Y aún recuerdo que papá nos transmitió la frase de un bisabuelo, su abuelo, que decía, las cuentas de mi rosario son balas de artillería, que hasta el infierno tiembla cuando yo digo Ave María. Es decir, que ahí el rosario ha estado presente. Y después yo recuerdo siempre a mi abuela, sola lo rezaba, se sentaba en el baúl delante de una imagen de la Virgen a rezar el rosario. Es decir, lo que quiero decir, son escenas que yo recuerdo. Y también tú me entiendes, por ejemplo, escenas que tú tienes. Yo fui bautizado de niño, no me acuerdo.
fui bautizado, hice la primera comunión, no porque en mi casa lo fomentaran, pero había un ambiente tal que cuando en la escuela, yo estaba en quinto, ya tenía 10, 11 años, pues se fomentó el, la primera comunión. Yo la hice a los 11 años, pero era porque había un ambiente en la familia. Para mí fue normal que yo a los 11 años hiciera la primera comunión y encontré la catequesis. Monseñor, usted me hablaba de sus abuelos y de su padre. En ese núcleo familiar, aparte de ellos, ¿qué otras figuras le marcaron a usted? Y le pregunto algo más. ¿De quién hereda de esos personajes en su núcleo familiar que son importantes ese fino carácter, ese fino sentido del humor que tiene usted? Voy a tomar, te hablé de lo de las rosas, ¿verdad? Te voy ahora a hablar por parte de los Carpio. Mi otra bisabuela, estoy viendo, llego hasta los bisabuelos, no tengo más memoria. Una de las bisabuelas, la mamá de mi abuelo, esa mujer no conozco muchos datos de ella, solamente recuerdo una anécdota, un testimonio que me marca. Ella, aunque mi abuelo se separó de mi abuela, ella, sin embargo, seguía una gran relación con mi abuela, era una mujer de fe. Y ella era del corazón, del Sagrado Corazón, a esa hermandad ella pertenecía. No tengo muchos datos, sino solamente recuerdo que ella iba los viernes primero a Higüey para participar de la misa del Sagrado Corazón de Jesús. Y llegó ella un día y le dijo a mi abuela, que se llamaba Mariquita, María le decía Mariquita, le dijo ella, Mariquita, yo voy a misa, prepárame una cama, que vengo a morirme aquí. Un viernes. Y vino de la misa, de la comunión, se acostó y a la semana se murió. Yo lo confirmé después, con miembros descendientes de la familia. Es decir, tú te fijas, ese ambiente, esa vida de fe. Mamá se crió mucho con ella y estuvo mucho tiempo con esa bisabuela. Mi bisabuela mía, abuela de ella. Entonces, ahí hay un semen de fe que no tengo muchos datos, pero eso, prepárame que me venga a morir aquí. Fue otra profecía de dos de mis bisabuelas. Son experiencias cercanas que influyen en ti. Tú las oyes, tú las vives, las oyes y las vives. El sentido de humor me viene por parte también de la familia Carpio Durán, por parte de mi bisabuela. Yo solo atribuyo a ella. Ella tenía un sentido del humor inmenso, mi abuela. Pero mi bisabuela, comienzo con él porque era tremendo en el humor. Y era un humor que yo le llamo, se le puede llamar un humor duro, cruel. Ese bisabuelo pasa la historia, porque él estampaba sus vacas. Era campesino, y le ponía M3, le decían metre. Se llamaba Manuel Durán. Y hacía que cuentan en su historia, estas bromas, confirmadas en la historia. Una broma que le hizo a la gente donde él vivía, en la otra banda, Higüey, que es un pueblo que queda cerca de Higüey, que va camino de ahora de los hoteles y de las playas, la otra banda. Él vivía ahí. Y le dijo una vez a los lugareños que en la Romana habían llegado unos franceses y estaban comprando gatos. Y eso lo creyeron. Y mucha gente cogió su mulo o su caballo o su burro y fueron a vender gatos. Cuando llegaron a Higüey, preguntaron, nosotros vamos a la Romana a vender estos gatos. Y se murieron de la risa la gente. Y le dice, los engañaron. Ya no están vendiendo nada. Se devolvieron y querían matar al viejo Beto. Él tuvo que huir y refugiarse en una cueva. Eso me lo contaron después. Un señor que se llama Mino Cedeño me dice, sí, aquí hay una cueva que se llama la cueva de Metre, donde él se escondió cuando hizo esta broma. Es decir, que dejó hasta una cueva estampada con su nombre. Con su nombre, por las bromas.
Qué bueno que lo saca eso. Dejó una cueva estampada con su nombre. Yo he ido buscando esa cueva, pero me dieron un lugar equivocado. Pero esa cueva, espero que alguien de la familia siga oyendo el programa. La cueva de Metra, así se llama todavía. Monseñor, qué alegría escucharle y descubrir que su familia es fuente de vida, pero de esa vida que nace de la alegría del Evangelio y que usted es fruto de eso. En ese núcleo familiar hay alguien muy importante para usted, Mami Nena. Sí. ¿Qué significa Mami Nena en su vida? ¿Qué significa Mami Nena en ese núcleo familiar? Bueno, podría contar muchos testimonios o anécdotas. Por ejemplo, yo nunca puedo olvidar cuando en el año 1950, yo tenía 11 añitos, que terminaba la escuela, que me quedé en Higüey para contar. Cuando yo terminaba la escuela, tenía que ir a la tienda de mi tío, hermano de mamá, a trabajar. La razón era para que Ramoncito no te quería por la tarde. Entonces yo no tenía tiempo de ir a jugar, ni a jugar pelota, nada por la tarde. Iba a la casa del tío. Entonces, papá y mamá, por los problemas económicos, debieron emigrar. Y emigrar a un campo que llaman la finca del Salado, cerca de Higüey. Pero en esos tiempos era muy difícil, era guagua, bueno, muy difícil. Que tenía que quedar en Higüey. Pero cuando fui las primeras vacaciones, nunca olvido que Mami Nena salió corriendo a saludar a Ramoncito. De la casa a la puerta por donde yo iba entrando. Eso marca uno. Evidentemente, ¿sabes? Tu mamá, ya la edad que tenía, no era tan mayor, pero para uno era mayor. Para saludarte a ti, sale corriendo. Porque yo tuve que separarme de ellos. Pero lo viví. Entonces, Mami Nena nos marca no solamente por la vida, de la conducta de ella dentro de la casa. Puedo contar muchos testimonios de ella, sino también nos marca porque Mami Nena fue una persona que se entregó a los demás, que sirvió a los demás. Por ejemplo, yo voy a celebrar una misa de los 25 años de casada de una niña, que es una niña, hija de uno que visitaba a mamá como si fuera su hijo, como si ella fuera su hijo, lo visitaba a beber café y a que mamá lo orientara. Entonces eso marca, los jóvenes amigos de Ramoncito, iban a visitarme, pero era para hablar con mamá. Entonces ella fue una orientadora. Y durante 25 años mantuvo un programa por radio de orientación familiar. Estoy hablando de que me marca porque es de la familia, pero también me marca porque tú oyes a la gente que te dicen, Mami Nena, una mujer bendita para bendecir. Y tú me entiendes, cuando ella murió, estoy hablando de la gente todavía, cuando ella murió, yo pensaba que la gente venía a darle el pésame a uno. Nosotros teníamos que darle el pésame porque venían llorando. Teníamos que darle el pésame por Mami Nena. Y no solamente me pasó a mí, sino a mis hermanos también. Entonces te digo, la figura de ella, la figura de Mami Nena nos marca, porque ella no solamente fue me estoy recordando una anécdota. En mi casa no había pleitos. Porque al principio sí había pleitos. Papá y mamá peleaban, papá traía una cosa, mamá decía eso. Y ella dijo un día, para que peleen hacen falta dos. Yo no voy a pelear. Cuánta sabiduría. En esta casa no habrá pleitos. Entonces, una anécdota que me tocó también vivir. Una vez llego yo a la casa, vengo del seminario y entro a la casa. Y está papá peleando. Y le dice a mamá, Nena, tú me vas a matar. Le dice ella, pero ¿cómo te voy a matar, Benito, si yo estoy aquí tranquila y tú me vas a matar? Peléame, que si no me pelea voy a explotar. Entonces, no había pleitos. Sí había la voz alta de papá, pero no había respuestas.
Entonces eso ayudó a la vida de familia, que uno estuviera tranquilo siempre, y estuviera, tú me entiendes, esa era Mami Nena. Esa es una uno de los episodios, un testimonio de ella. Verdaderamente, Monseñor, como usted y yo hemos hablado en varias ocasiones, intercambiando sobre diversos temas, la familia es la base para todo lo que vayamos a emprender en la vida. Y doy gracias a Dios por su familia y por el testimonio que hoy usted nos puede contar. Un testimonio de una familia de fe, de alegría, de amor y de servicio. Eso yo creo que si algo podemos hablar de usted, se resume también ahí, en esos valores que a la vez usted hereda de su familia, de su testimonio, del núcleo familiar en el que usted se crió. Hablando volviendo al poema, este poema que usted escribió, que está aquí en el más bello de los poemas, en este libro de prosa reflexiva de Monseñor, son poemas, hay reflexiones de amor a Dios. Yendo ya un poco a ese vínculo suyo con la iglesia, como bien usted reflejaba de manera clara en ese poema que yo leí al principio del programa. Yo cuando preparaba el espacio, lo que le iba a preguntar, yo decía, bueno, entre todos los libros que tiene Monseñor publicado, que déjeme ver qué texto yo encuentro que sea lo más acertado para hablar sobre no solo la profundidad de la espiritualidad suya, sino también de su trayectoria, de su vínculo como pastor, como hombre de Dios. Cuando usted me hablaba un poco al principio del día que descubre su vocación, pero cuando siente, hábleme un poco de eso, de ese momento en que usted siente que se confirma la profecía de la abuela, de la bisabuela Damiana. La profecía de te quiero hablar, volveremos sobre el poema. Comienzo por ahí. Como usted quiera, monseñor. Bueno, no, pero la bisabuela son, porque hay dos cosas juntas. Ese poema nace. Yo he vivido, porque siempre me han preguntado cómo es que yo llegué a ese poema. Y es que en la Biblia hay un libro que no se lee mucho, porque se le considera como el Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares es es un cántico romántico. Un texto hermoso. Un texto hermoso, como tú acabas de decir, hermoso. Y me marcó desde mi juventud. Entonces, entre el amor de Dios y el ser humano. Dios amaba a Israel como una esposa. Entonces eso me marcó. Dios es padre, es hijo, es amigo y es esposo. Esa dimensión de Dios esposo, como Dios es esposo. Ahora estoy hablando de un tema que a los esposos les viene bien. A Dios tú te acercas así como padre, como mi amigo, como el que tiene misericordia, el que perdona. Si tú eres marido, piensa en Dios como esposo. ¿Cómo es Dios como esposo con la iglesia? ¿Cómo lo trata? Se puede tomar el tema, sí, la fidelidad, enseguida. Es misericordioso. Las cualidades de Dios tú las puedes aplicar como padre, como amigo, como esposo, para poner solamente tres. Entonces yo lo tomé en la vida espiritual. Menos mal que traigo el anillo. Mira, este anillo es anillo de esposo. Ahí hay un poema sobre eso. Cuando me entierren, que me entierren con el anillo de esposo. Pero usted no es, soy célibe, pero yo me río mucho. Soy célibe, pero una mujer que se llama Iglesia es femenina. Es la que me manda y me gobierna y me dirige. ¿Por qué? Porque tiene ese sentido. Entonces a mí el Cantar de los Cantares me marca. Me marca impresión. Gracias por hacerme la pregunta y por eso está inspirado en el Cantar de los Cantares. Me quiero parecer a Dios como padre, me quiero parecer a Dios como amigo y a Dios como esposo, aunque no lo haga mucho, no lo explicite mucho, porque como que está prohibido, no está prohibido, pero como que no se habla mucho de Dios esposo. ¿Cómo Dios esposo? Con todas las cualidades de esposo. Te quería tocar ese tema. Gracias. Y por eso hay ese poema que de verdad
me ha inspirado siempre, desde joven, no desde ahora, no, desde, siempre recuerdo mis compañeros en París, me decían, ¿y de dónde te nace eso? Yo tenía 25 años, me preguntaban eso, y yo me preguntaba, yo era como seminarista, lo pensé. Y lo otro que tú me hacías era la pregunta, Cuando usted descubre que Dios le está llamando y que ahí se confirma esa profecía de la abuela, de la bisabuela Damiana? Cuando usted dice, este es el camino, es por aquí es que por Dios aquí. me dice. Voy a contar. ¿Y cómo fueron esos años en el seminario? ¿Alguna anécdota que recuerde que le marcaron su formación como seminarista? Ay, Dios mío, tú me haces unas preguntas. Pero está bien. Mira, me cuesta contar la historia completa, aunque lo digas 1000 veces. Yo estaba en la tienda de mi tío donde yo trabajaba, siempre, un 23 de diciembre del año 1953. Yo tenía entonces 13 años, 14 años tenía, y siendo un dolor de muela intenso. Y mi abuela materna, de donde viene a la familia, no a mí, sino a toda la familia, el sentido del Del buen humor, humor. del buen humor. Déjame irme a la casa de abuela a descansar y a botar este dolor de muelas. Y voy a un cuartico que había, me acuesto ahí, y mis tías, las hermanas de mamá, tenían una caja con muñequitos debajo de la cama. Entonces, mientras se me pasa el dolor de muelas, déjame leer unos muñequitos, meto la mano y lo que saco es una vida de Jesús, el drama de Jesús. Yo dije, ay hombre, ¿qué me voy a ponerle este libro tan, con letras tan aburrido? Y lo volví a tirar en la caja. Pero después dije, no hombre, no, déjame ver a ver si saco algo bueno. Como que me molestó la conciencia que había rechazado la vida de Cristo por leer dos cómics, como dicen ahora, unos muñequitos. Y lo volví a sacar. Lo empecé a leer y me gustó. Se llama El drama de Jesús. Conservo un ejemplar todavía de ese libro que tengo, me parece, lo tengo ahí. Entonces empecé a leer ese libro de Jesús. Y leyendo ese libro de Jesús, me lo llevé de casa de mi abuela conmigo a la casa. Y en una de las tiendas de mi tío estaba yo leyendo el libro, El drama de Jesús. Un 8 de enero del año siguiente, pocos días después del 23 de diciembre del 53, el 8 de enero del 54. El 8 de enero del 54 estoy leyendo el libro y mientras lo estoy leyendo siento que Dios me llama a sacerdote. Entonces caí de rodillas, lo recuerdo, tú me estás haciendo decir cosas que no cuento mucho. Caí de rodillas y le dije a Dios, si tú quieres que yo sea sacerdote, yo voy a ser sacerdote para la salvación de las almas y la conversión de los pecadores. Desde el principio estuvo claro. De rodillas se lo dije a Dios. Entonces, cuando tuve esa llamada tan clara, se lo dije a papá y a mamá. Se pusieron contentos porque ellos sabían de la profecía, que yo no sabía de la profecía. Yo supe la profecía que acabamos de decir después que entré al seminario. A mi bisabuela, perdón, Damiana, la conocí, pero ella había muerto. Conocí esa profecía después de eso. Y ellos parece que tenían ese deseo de un hijo sacerdote. O papá había vivido en la familia de la Rosa, el deseo de un hijo, de un nieto. Salió el nieto. No sé, hay una historia ahí que a mí se me escapa, pero papá y mamá entonces me dieron todo el apoyo, lo que yo quisiera. Es increíble, Monseñor, cómo Dios se vale de lo mínimo para hacer que nuestras vidas vayan a su encuentro. Cómo Dios utilizó un dolor de muela para llevarlo usted precisamente a la vida de Jesús. Y de ahí pues a que diera ese paso. Bendito Dios. Gracias que sacaste eso, diera ese paso. Dios lo hizo. Y Dios hizo, tú resaltas una idea de cómo Dios usa una cosa que dice, ¿por qué me duele la muela? ¿Por qué a mí me pasa esto? Un muchacho. Y hay otro, yo resalto más lo otro.
Y es que no lo había dicho, pero la última vez y la única vez que me han dolido las muelas fue ese 23 de enero. Wow. 23 de diciembre, perdón. La doctora que me atiende, yo tengo problemas de muelas, tengo que ver al dentista cada rato. ¿No le duelen las muelas? No, nunca me duelen. Dice, pero eso que usted tiene, deberían dolerles. Ella dice que deben dolerme las muelas, pero no me duelen. No. La última vez que yo sentí dolor de muelas fue el día en que empecé a leer ese libro. Pero tú notas algo muy interesante, que es el mal. Y hay que preguntarse, ¿para qué Dios permitió este dolor de muelas? Para que yo leyera ese libro y naciera la vocación. Mira, ese, Siempre digo, Monseñor, siguiendo su idea, que todo en nuestra vida obra para bien, como dice la palabra, pero además que todo en nuestra vida es medio, es camino de presencia y encuentro con el Dios de la vida que está guardando por nosotros. Monseñor, y hablando, siguiendo con la familia, ¿cómo fue la familia en ese proceso? Usted que me decía que fue a contarle a su papá y a su mamá, que después ellos le contaron pues sobre lo que había dicho la bisabuela. ¿Cómo fue el papel o cómo ha sido? Porque todavía, es decir, la presencia de la familia en ese acompañarle, luego de usted ya dejar la casa, irse al seminario, su vida como sacerdote, luego obispo, ¿cómo ha sido la presencia de la familia en cada una de esas etapas? vamos a entrar en eso. Seguro que no voy a dar todos los detalles ni todos los datos, pero sí te quiero recordar antes de entrar que el día cuando yo nací, mi bisabuela le daba a mamá la profecía. Nenita, tu hijo es varón y será sacerdote. Entonces mamá, que no tenía un chele, que teníamos para comer, le dice a ella, mamita, ¿y con qué cuarto se casa su guardia? Wow. O sea, es una expresión muy dominicana, ustedes la tienen también, ¿verdad? No, esa no, esa Pero no. tú entiendes lo que dice, Sí, ¿verdad? se entiende perfectamente. Y ella le dijo, ella, la bisabuela, le dijo, caminos tiene Dios. Y mira, ese caminos tiene Dios nos ha marcado en la familia, esa frase de la bisabuela. Caminos tiene Dios. Cuando yo tomo la decisión de ir al seminario, paso el examen que se hace siempre para las vocaciones, en agosto de 1954, que me admiten y me aceptan en el seminario. Hay que prepararse para el seminario, hay que comprar maletas, hay que comprar de todo, ropa, hay todo. Hasta saco y todo eso había que comprarlo. En mi casa no había un chele. Entonces, pero papá, aprovechando que mi abuelo trabajaba en conucos, mandó a hacer unas piezas de maíz, de maní, lo que llamaban una pieza de maní, un sembrado de maní. Cuando yo voy a entrar al seminario, los gastos que yo tenía que hacer en esa época equivalían a 90 pesos, que es un dineral. ¿Saben cuánto se vendió la pieza de maní? En 90 pesos. Wow. Caminos tiene Dios. Esa vivencia forma parte de la vida. Caminos tiene Dios. Entonces, mi familia también ha heredado eso de la familia. Caminos tiene Dios. Ayer mismo me hablaba, estoy contando, un sobrino que problemas económicos. Dije, caminos tiene Dios. Me decía, recordando esa herencia de esa. Entonces, esa compañía de mi familia, a través de la vida del sacerdocio, siempre ha estado presente. Siempre ha estado presente. Gracias, Monseñor. Yo quisiera, porque nuestra plática no acaba aquí, sino que tendremos un segundo encuentro. Pero yo quisiera que usted, para concluir esta primera parte de nuestra plática, pues en el día de hoy usted nos dejara como una frase de lo aprendido en ese núcleo familiar, en esta primera etapa de su vida de la que hoy usted nos ha compartido. Una frase, un testimonio, ahora nos decía, caminos tiene Dios. Déjenos algo que también nos ilumine desde ese testimonio suyo. Quedémonos con esa frase.
para no repetir otra frase. Está la profecía y la frase caminos tiene Dios. Eso ha formado parte de mi vida sacerdotal también, porque yo en todas partes por donde he pasado he hecho construcciones millonarias. En el seminario, en la basílica, aquí en Santiago, en Higüey, en todas partes. Caminos tiene Dios. Yo lo único que veo es, yo lo único que busco es que Dios quiera una cosa. Si Dios quiere ayudar a una persona, caminos tiene Dios. Amén. Aparecerá. Entonces nos podemos quedar con esa frase, tener fe en que caminos tiene Dios. Lo importante es saber si Dios quiere una cosa. Ahí entra otra anécdota, ya estamos acabando, ¿verdad? Sí, ya el primer tiempo de entrevista ya lo acabamos, pero Caminos no, tiene Dios. Y caminos tiene Dios para obras millonarias, millonarias. Termino con la última. El seminario, aquí en el seminario, necesitábamos unas edificaciones para el seminario. Y yo les dije a los obispos de la zona, de aquí del Cibao, yo voy a buscar el dinero. Llamé al padre Vinicio Disla y le dije, Vinicio Disla, necesitamos construir este edificio. Consígueme ese dinero. Yo no lo busqué. Él llamó a un señor de Miami, y el empresario, y le dijo, yo no tengo dinero, pero le voy a dar una propiedad ahí en el Licey. Véndala y empleenla en la construcción de ese edificio para el seminario. Y así se hizo. Yo dio la propiedad, se vendió la propiedad en 30 millones y se gastaron 33. Cuando fue para pagar ese edificio había 33 millones, exactamente. Caminos tiene Dios. Ese edificio que está ahí, que sirve para muchas cosas, costó 33 millones. Yo no le puse la mano a un chele. Caminos tiene Dios. Yo creí que Dios quería ese edificio y se hizo. ¿Quién fue el instrumento? Vinicio de Isla y una persona de Miami que puso el dinero. Caminos tiene Dios. Esa frase viene de la bisabuela, que todavía hoy nos sigue iluminando. actuando en Santiago. Amén. Monseñor, para concluir esta primera etapa, este primer encuentro que hemos tenido de programa, pues yo quisiera que usted nos despidiera con una bendición. Vamos a tomar la bendición también de la familia. Amén. En la familia existe la bendición. La frase que más me marca a mí es que se lo decía a mi nena y a toda la familia. Le decía a la gente que la escuché y me marca. Su familia es bendecida, es una familia bendecida para bendecir. Lo que me marca a mí es que hay que bendecir para bendecir. Amén. Como papá también lo vi, papá lo vivía también. Ramón, Dios te bendiga y ahora bendíceme tú. Pero primero me daba su bendición de papá. Esos son anécdotas también de vida, bendecir. Entonces vamos a bendecir para que ustedes bendigan. No dejen de dar nunca la bendición a su papá. Sus padres, mis papás, aunque yo era obispo, me pedía me decía a mí que le pidiera la bendición papá. Y después me decía, ahora dame la tuya de obispo. Yo le voy a dar la mía de obispo para que ustedes bendigan, para que sean familias bendecidas para bendecir. El Señor siempre esté con ustedes. Que el Dios de las bendiciones los llene siempre de bendiciones. Que el Dios de las bendiciones los haga para bendecir. Que el Dios los ayude a escoger siempre la bendición. Nunca jamás la maldición. La maldecir. El pecado es maldición. Que Dios los bendiga a todos y los haga instrumentos de bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Monseñor. Y ya usted sabe, queda hecha la invitación para un segundo encuentro, para que desde su testimonio de vida nos siga iluminando. Querido amigo, querida amiga, pues querido hermano, querida hermana, esto es una plática con Neti. En el día de hoy hemos estado conversando con Monseñor de la Rosa. Su testimonio de vida, como bien ustedes han escuchado, es una fuente de luz, de alegría del Evangelio, es una fuente de amor. Yo le propongo que se quede con nosotros para un próximo encuentro,
donde Monseñor nos seguirá contando sobre su historia. Un gran abrazo y todo mi cariño para ustedes.